Un siguiente tema sería teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces ya por ahí yo les explico lo que es en la lectura en el documento, qué es el teorema de Pitágoras y cómo es aplicado. Me dice que el teorema de Pitágoras es únicamente aplicado a triángulos rectángulos. Recordando, triángulos rectángulos son aquellos triángulos que tienen un ángulo recto. A ningún otro triángulo se aplica este teorema, solo triángulos rectángulos. Y recordando también, se los explico por ahí, los triángulos rectángulos, o los triángulos, cualquier tipo de triángulo, ¿cómo se nombra? Si yo pongo estas letras a mis vértices, ¿sí? A los lados los voy a nombrar con las mismas letras, pero en minúsculas. Pero, por ejemplo, este es el vértice A. Al lado que está enfrente, opuesto a este vértice, le voy a dar la letra A minúscula. El que está enfrente es este. Ese es el B. Al lado que está enfrente, le doy el nombre de B minúscula. Ese es el C minúscula. Lo mismo puedo hacer con este, ¿sí? Yo nombro al que está, este es A. El que está aquí es A, este es B y este sería C. Okay. En un triángulo rectángulo hemos dicho también, ¿sí?, a los dos lados que forman el ángulo recto, ¿sí?, es decir, este lado y este lado, se les llama catetos. Catetos. Estos son catetos, a los que me forman el ángulo recto. Y al que está enfrente del ángulo recto se le llama hipotenusa. Hipotenusa siempre va a ser el lado más grande del triángulo, ¿sí? Los catetos son menores que la hipotenusa. Los catetos, recuerden, me forman el ángulo recto, siempre. Y la hipotenusa está enfrente del ángulo recto. En este caso, esta es la hipotenusa y estos dos lados son los catetos. Y el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa lo voy a marcar con la letra C, que es la hipotenusa, al cuadrado, ¿sí? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Esto se los explico ahí en el documento con unos cuadros que están construidos sobre cada uno de los catetos y la hipotenusa. Entonces, el teorema me dice que el cuadrado que se construye sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados que se construyeron sobre cada uno de los catetos. Esa es la formulita matemática entonces del teorema de Pitágoras. Si me dan un triángulo, ¿sí?, donde me dicen un cateto, voy a marcar aquí, un cateto mide 5, el otro cateto mide 7. Entonces yo quiero saber lo que mide la hipotenusa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar mi teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de la hipotenusa. Entonces voy a ir haciendo mi proceso matemático, ¿sí? Voy a ir haciendo mi proceso matemático y voy escribiendo C, que es el dato que no conozco, va a ser igual a mide 5 al cuadrado, más B, que B mide 7 al cuadrado. Entonces voy a hacer las operaciones y voy a decir 5 al cuadrado, 5 por 5, recuerden, no es 5 por 2, 5 por 5, 25, más 7 al cuadrado, 7 por 7, 49. Y entonces voy a sumar 25 más 49,
¿sí? Voy a sumar 9 más 5 son 14, 2 más 4 son 6 y 1, 7. Entonces voy a sacar voy a tener entonces que tengo que quitar este cuadrado. Voy a quitar este cuadrado. ¿Cómo lo quito? ¿Sí? Pues sacando la raíz cuadrada. ¿Sí? Es decir, saco la raíz cuadrada de 74. Entonces voy a tener la raíz cuadrada de 74 y aquí me aparece pero vamos a manejar nada más una o dos decimales. Entonces yo voy a decir que C es igual a 8.6. ¿Sí? Y ese es el valor de la hipotenusa. Uno mide 5, 7 y la hipotenusa 8.6. Si se fijan, siempre es más grande. Si el valor le saliera menor que 5 o 7, quiere decir que algo están haciendo mal. Siempre debe ser mayor. Me voy con un siguiente ejemplo. Me dicen que un cateto mide 8, que la hipotenusa mide 15 y quiero saber un cateto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener entonces que cuando quiero conocer un cateto, voy a tener que voy a restar la hipotenusa menos el otro cateto, sea cual sea, ¿sí? Entonces voy a tener C cuadrada menos cualquiera de esas dos fórmulas ya despejadas puedo utilizar, pero siempre es la hipotenusa menos el cateto. Entonces yo aquí quiero saber B. Entonces voy a decir B cuadrada igual. ¿Cuánto mide C? Se mide 15. 15 al cuadrado. Menos 8, que es lo que mide A, al cuadrado. Entonces yo voy a tener ahí 15 al cuadrado. Si ustedes aquí pueden usar calculadora, ¿sí? Entonces yo puedo decir aquí 15. Yo puedo usar 15 y luego por ahí busco la tecla al cuadrado y le doy, ¿sí? 225 o 15 ya, o a mano si ustedes lo quieren hacer 15 por 15, 225 menos 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Entonces yo digo 225 menos 64 me da igual a 161. Y voy a hacer lo mismo, quiero quitar ese cuadrado, entonces voy a decir B igual a la raíz cuadrada de 161. Y voy entonces usar raíz cuadrada de 161, ¿sí? Y me da igual a 12.68. Entonces, eso es lo que mide B. Si se fijan, es menor que la hipotenusa. Si en un momento dado un cateto le sale mayor que la hipotenusa, quiere decir que algo por ahí están haciendo mal, ¿sí? Entonces, cuando quiero conocer un cateto, voy a hacer la resta. Cuando quiero conocer la hipotenusa, voy a sumar. Tengo un ejercicio, tengo aquí esta figura y me piden saber el valor de X. ¿Sí? Y ustedes me van a decir, ay, aquí ¿cómo voy a hacer? ¿Qué es lo que haría? Voy a separar, aquí yo, si se fijan, tengo un triángulo rectángulo, entonces voy a separar. Este es mi triángulo rectángulo, donde esto mide X, ¿sí? No sé cuánto, no es lo que quiero saber.
esto mide 17. ¿Y cuánto mide aquí? Bueno, pues voy a aquí me dicen que esto mide 36 y esto mide 20. Si yo hago esta separación, ¿sí? Quiere decir que de aquí a aquí mide también 20. Si hago la diferencia, 36 menos 20 sería 36 menos 20 sería 16. Quiere decir que este 16 estaría separado entre esto y entre esto. ¿Sí? Por lo tanto, aquí sería 8 y 8. ¿Sí? 8 más 8, 16, más los 20, me forman los 36. Entonces quiere decir que este mide 8. Entonces yo voy a decir X. Mi primera pregunta, ¿qué es? ¿Es el cateto o es la hipotenusa? Es lo que debo determinar. Si este es mi ángulo recto, el que está enfrente, acuérdense, el que está enfrente es la hipotenusa. Quiere decir que entonces ese es un cateto. Entonces lo que quiero saber es un cateto. Y entonces yo voy a tomar una de estas formulitas que puse. Entonces yo voy a decir x cuadrada, siempre es el cuadrado en el teorema de Pitágoras, va a ser hipotenusa, que mide 17 al cuadrado, menos el otro cateto, que en este caso mide 8 al cuadrado. Entonces yo voy a tener 17 al cuadrado. Entonces voy a hacer 17 elevado al cuadrado. Y tengo 289. Menos 8 al cuadrado, 64. Entonces yo voy a hacer mi resta. 289 menos 64, 225. Entonces voy a sacar raíz cuadrada de 225, 15. X, bueno, X es igual a raíz cuadrada de 225. X es igual a 15. Quiere decir que este lado mide 15. ¿Okay? Y sería entonces lo que habría que hacer cuando tenemos figuras de este tipo. Localizar mi triángulo rectángulo, preguntarme qué es lo que quiero saber, si un cateto o la hipotenusa, y aplicar mi fórmula. ¿Sale? Perfecto.